Chávez tenía unas características de personalidad peculiares. Yo creo que comenzó con la generación de lo que nosotros llamamos un personaje. Un personaje es una personalidad que llama la atención. Y está fundamentada en tres cosas. Está fundamentada en la presencia de un dilema que lo haga interesante. Un dilema es que la gente se pregunte si es o no es, si está o no está, y que ni siquiera la misma persona pueda responder, porque en el momento en que yo respondo mi dilema, probablemente estoy transmitiendo que no me genera ansiedad, no me genera angustia, entonces ya no deja de ser importante para la gente. El segundo es el tema que sería la tenencia de un esquema en donde el cual es perfectamente delimitable, perfectamente definido, y entonces volverse, y usted puede ser un personaje cuando usted se convierte en el experto, en el mejor experto en determinado tema, en una determinada área, en un determinado espacio, y eso lo vuelve un referente. Eso es tener un tema. Y el tercero es tener una historia que generalmente responden a la historia del héroe, o responden a una historia de las 80 y pico historias tradicionales en el drama y en el drama humano. Entonces Chávez tenía precisamente esos tres. Tenía un dilema, tenía muchas preguntas que responder. Me acuerdo que una de las fundamentales es, y con esto no quiero faltarle el respeto, pero todo el mundo se preguntaba si Chávez era, al comienzo de su carrera política, si era loco o no era loco, si era sano o era cuerdo. Eso es un dilema, y un dilema importante. El segundo, que es el tema, Chávez agarró un tema que más nadie había tocado en montones de años, y fue el tema sociopolítico. Fue tan sencillo que mezcló el tema social y sobre todo el tema de los excluidos sociales con el tema de la política, y generó un tema tan interesante, tan importante, porque le atañe a más de la mitad de los habitantes del mundo. Y una historia que era una historia llamativa. Es la historia de un hombre que viene de bajos procesos de tipo sociales, culturales, bajos o medios, inclusive medio bajo, una historia de lucha, una historia de la conquista desde la periferia. Entonces era el personaje ideal. Ese personaje ideal, con mucha inteligencia, fue trabajando todo su esquema de liderazgo. Y ahí tenemos a ese Hugo Chávez, que hoy llora gran parte del mundo. ¿Qué pasa con los sucesores? ¿Tienen la misma capacidad de ser personajes? ¿Tienen la misma capacidad de atención? ¿Tienen la misma capacidad estratégica? Tanto que se llamaba que Chávez era, y esto también con mucho respeto porque esto se nombra así, un animal político, es decir, era un hombre de poder. ¿Son los seguidores realmente así? Esa es una pregunta que hay que hacerse y que hay que contestarse. De la misma magnitud de Chávez no lo son, o todavía no lo han demostrado. Entonces creo que es un tema muy pero muy interesante. ¿Por qué? Porque también para la integración del país hay que revisar si la oposición tiene personalidades que estén dispuestas a ser personajes, es decir, que sean altamente atencionales por un dilema a nivel mediático, que tengan un tema que le interese a la gran parte de la gente y que además tengan una historia. Cuando nosotros hacemos los estudios de personajes en la política venezolana, encontramos que en la oposición no hay gente, no hay personas, al menos conocidas, que se transformen en personajes. Y al no transformarse en personajes, no son personalidades emocionales, de esa comunicación emocional, que sería muy importante que usted explorara y usted se preguntara y usted se contestara si es de la oposición, si usted ve a alguno de las personalidades, la ve como un personaje. Si usted ve que estos realmente están dispuestos, por ejemplo, hay muchos que no quieren contar su propia historia y que a lo mejor le da vergüenza contar sus orígenes, y ahí ya dejan un elemento importante de ese personaje y esa historia
que hay que encuadrar dentro de las grandes historias universales, la historia de los héroes, las historias del sacrificio, las historias del ascenso social, las historias que realmente le interesan a todas las grandes mayorías. Si yo quiero ser un líder sin historia y sin dilema, me quedo como un líder temático y probablemente no pase de ser un líder intelectual. Ahora me atrevo a mostrar mis dilemas, a tener y revisar mis dilemas, a generar un dilema y me atrevo a contar mi historia. Eso depende también del líder. Y ese, yo creo que ahí está en gran parte lo que hablan de la magia comunicacional del presidente Chávez. El presidente Chávez tuvo las tres cosas. Tuvo dilemas muy altos, muy grandes, muy evidentes, un tema realmente impactante en la política mundial y también tuvo una historia que contar. Usted ve que los líderes del chavismo, los otros líderes del chavismo y los otros líderes de la oposición venezolana hacen lo mismo. Yo dejo esa pregunta en el aire.